Bueno, ahí empezó la grabación. Vamos a tener hoy un teórico práctico aplicado a todo lo que tiene que ver con las relaciones espaciales y con la importancia para las tomas de decisión en relación al proyecto. Nosotros ayer estuvimos, esperen que voy a cerrar acá. Yo estoy admitiendo, Lore, vos ahí en lo tuyo. Sí, a mí me pasa lo mismo con internet, por eso en un ratito probablemente cuando comparte pantalla, como está grabando, se puede llegar a cortar. En relación a la búsqueda de antecedentes y las relaciones funcionales de los espacios, que tienen que ver un poquito con las actividades. Estas actividades que se transforman ahora en espacios y a los que nosotros les tenemos que dar forma, no solamente desde lo normativo, sino también desde lo funcional. Voy a compartir pantalla y voy a apagar la video por cualquier cosa, pero estamos acá del otro lado. Muy bien. Un poco la idea de este teórico es empezar a ver la relación de las partes, de entre todo y las partes, ¿no? Pensar en el proyecto como un modo también de satisfacer las necesidades que tenemos en relación a las distintas actividades del usuario, que dan también un poco, que es un poco el objetivo, ¿no? Dar respuesta a una necesidad puntual en un momento puntual, un poco lo hablamos también ayer al principio de la clase. Este uso tiene que ver en la vivienda, por ejemplo, con estar, con el vivir, con el trabajar, con el comer, con el estudiar, que también nosotros tenemos estos espacios, como les decía, actividades transformadas en espacios que tienen jerarquía. En relación a qué, a las relaciones funcionales, el uso, y también en relación a un organigrama jerárquico que tiene relación también con estos tres ángulos, ¿no? Estas relaciones funcionales que tienen que ver con el equilibrio entre la función, el espacio y también las formas, ¿no? Estas características que tienen los espacios en relación al uso, que son distintas, en relación también a su materialidad, al uso, ¿sí? A las dimensiones. Estas relaciones funcionales serían la relación entre cada uno de los espacios, y ahora vamos a ver un poco cómo se agrupan y cómo se relacionan, ¿sí? No puedo pasar. Lo más importante de estas actividades a las que nosotros alojamos en la morfología, como decíamos recién, se van agrupando y se van relacionando, estableciendo por supuesto prioridades, y por eso armamos este organigrama jerárquico en relación a distintos tipos de funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos este organigrama como herramienta para comunicar todo lo que nosotros tenemos en relación a las partes y el todo. Entonces, todas las partes tienen un orden relativo en relación a su uso, ¿sí? Esta herramienta nos va a dar a nosotros la posibilidad de tener una comunicación clara, desde lo visual, desde lo morfológico, que tiene que ser simple y claro, de cada una de las partes, que son en general, y del todo, ¿sí? En relación a las áreas en general y a las áreas que son en particular, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta la descripción funcional, pero también es muy importante tener en cuenta los vínculos, ¿sí? Acá, por ejemplo, hablamos de las cuestiones de zonificación. ¿Por qué es importante la zonificación primera? Porque este organigrama determina también las cuestiones en relación al uso, ¿sí? Un área social, un área íntima, un área de servicio. Ahí vamos a leer. Por ejemplo, el diccionario define como el ordenamiento de los componentes del diseño establecido en el programa arquitectónico en relación a cuestiones funcionales y lógicas entre ellos. Es lo que hablábamos recién. Un área social, que puede ser el estar comedor, galería, quincho, sala de juego. Un área privada, que son los estares privados, lo que nosotros le decimos los playrooms, los dormitorios. Y las áreas de servicio que son áreas que se complementan con las anteriores, que son el baño, la cocina y los lavaderos.
La ubicación de las distintas zonas o partes del todo son los elementos que van a componer el programa. En el caso de ustedes ya tienen un programa que está definido por la cátedra, lo mismo cuando hacemos la vivienda colectiva. Y hay distintas escalas de aproximación en relación a la escala del diseño, que tienen que ver con, por ejemplo, con la arquitectura propiamente dicha, pero también con las cuestiones que tienen que ver con el terreno, ¿no? Cada una de las actividades que se desarrollan para el desarrollo de la vida tienen también áreas sociales, áreas de servicio y áreas íntimas. Por ejemplo, las viviendas, las oficinas, las fábricas. Cada uno tiene sus propios esquemas internos de uso y siempre se va de lo general a lo particular. Obviamente, las distintas actividades las vamos a ir agrupando en relación a los subsistemas que tienen de uso propio, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos distintos esquemas en donde tenemos un lote completo, donde tenemos áreas cubiertas, pero ahora cada área cubierta o semicubierta va a tener distintas relaciones en los espacios. Tenemos la zona privada, la zona íntima, la zona de servicio y demás, y en base a eso podemos ir organizándolo, como les decía, tanto en la arquitectura como en el terreno. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos ejemplos de esquemas de función, ¿no? Son estos distintos componentes que vamos agrupando en relación a esta zonificación en general, arrancando por el terreno en general, y después por la arquitectura en particular. Esta zonificación, como decíamos recién, en relación a las escalas, nos va a ayudar, como tenemos en el organigrama de recién, a tratar dentro de un terreno o de un esquema de organización funcional sin terreno, poder empezar a conectar estas distintas áreas. Nosotros habíamos marcado 3 en general, van a ver que en todos los programas de arquitectura, lo vamos a ver cuando hagamos el trabajo práctico de equipamiento, también van a tener sus áreas sociales, áreas privadas, áreas de servicio, o las áreas que se van complementando, ¿no? Estos esquemas son distintos componentes que nos van a ayudar a nosotros a poder plasmar estos usos, y nos van a ayudar a conectar estas funciones en relación con otras. Bueno, acá tenemos 2 ejemplos, ¿sí? Acá tenemos distintos esquemas, como tenemos acá, por ejemplo, los esquemas de función en relación a las viviendas, ¿no? Un poco comentábamos ayer cómo se relaciona el esquema de distribución de la vivienda en relación a lo social, conectado con lo de servicio y conectado con el área íntima. Y ahora, empezar a armar estos esquemas, esto que hablábamos recién de las partes y el todo, ¿no? Como esa parte de ese todo que sería, por ejemplo, el área social, se tiene que empezar a estudiar de manera individual, ¿sí? Por ejemplo, el estudio de la relación de los espacios en relación a qué, principalmente su función, ¿no? Bueno, acá tenemos otro esquema, ¿no? Donde tenemos un hall interno, la distribución de los dormitorios, la superficie de terreno, ¿sí? Eso es muy importante porque estas son las primeras aproximaciones a la gráfica arquitectónica. Y entendamos también que voy a volver un par de filmes atrás, este primer esquema global que tenemos acá, a ver si puedo anotar. No. Pero bueno, no sé si se ve la manito, estos primeros esquemas son los que nosotros vamos a empezar a trabajar en esta cuestión de lo general y de lo particular. Y después, como cada una de estas áreas o de estas zonas, tienen además su programa particular o su estudio de actividades particular, ¿no? Acá tenemos distintos esquemas, los vínculos y las conexiones entre estos espacios también son muy importantes porque también me redefinen áreas, ¿sí? Las áreas de circulación y vinculación. Acá tenemos distintos esquemas también para vivienda. Entonces, hay que hacer también, en otro nivel de aproximación, un análisis de los espacios según su función, ¿sí? Que estas actividades son las que, por ejemplo, las actividades de la habitación de una vivienda que nunca son constantes ni obligadas. Por ejemplo, en un mismo espacio se pueden hacer diferentes actividades o desarrollarse actividades que son sucesivamente simultáneas y que pueden ser distintas. Por ejemplo, la cocina tiene una función de uso principal que tiene que ver con el cocinar, ¿sí? Un segundito. Pero ¿qué pasa? La cocina también se incluyen en sí misma un montón de actividades que tienen que ver con actividades de complemento que también se vinculan entre sí y que tienen un uso. Pasa ahora, por ejemplo,
a hacer actividades que les son principales y actividades que son anexas. Por ejemplo, la actividad principal de la cocina tiene que ver con el cocinar en relación a su función, pero también tenemos dentro de esta actividad de cocinar el preparado de alimentos, el guardado, la cocción, las cuestiones que tienen que ver con el servicio y con el uso. Pero también nosotros en la cocina, o en el espacio donde también cocinamos, ¿sí? Podemos hacer la tarea del cole de los chicos, se puede cocer, se puede lavar, se puede planchar, pueden desayunar, ver la tele, ¿sí? Jugar, ver el cuidado de los niños, etc. Entonces, a todas estas actividades que les son principales, hay que tener en cuenta las actividades que les son complementarias o anexas, pero es muy importante también tener en cuenta las cuestiones que tienen que ver con el uso en relación al equipamiento y la ergonometría de las personas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en el esquema una cocina, ¿no? Una planta de una cocina, donde tenemos el área de preparado de la mesada, luego el área de lavado, donde tenemos la bacha, pero también se complementa con el área de cocción y de guardado, o un área de preparado que en realidad también puede, en un desayunador, combinarse con un área de comer o con un área de desayuno, ¿sí? Y la zona de la tele, que en realidad también puede tener una zona de guardado. Digo, cómo las actividades se van complementando y cómo el equipamiento y las funciones del cuerpo y las relaciones con la ergonometría del cuerpo, o la antropometría, tiene que ver también con el desarrollo de las mismas, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a hacer un estudio, o tener en cuenta un poco lo que había mostrado la arquitecta la semana pasada, que tiene que ver con las funciones y con el estudio de cada uno de los elementos del programa, ahora desde sus partes, ¿no? Cómo las... Voy a volver un segundito para atrás. Estoy yendo medio rápido, me parece. Pero es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Cómo el todo se puede armar desde la función, pero también, aquí tenemos en la escala de la vivienda, pero cómo también nosotros podemos empezar a trabajar, en este ejemplo, en este gráfico de ejemplo, cómo podemos empezar a estudiar cada una de las funciones desde las partes, ¿no? Esta parte que complementa con el todo. Y estas cuestiones que tienen que ver con la forma de que nosotros tenemos de utilizar, de preparar, de hacer la relación de las distintas actividades de la función, también con la forma del cuerpo, ¿no? Y cómo las medidas que hoy nosotros tenemos, en los artefactos que hoy, ahora estudiando la cocina, nos van a dar lugar a empezar a trabajar la función en relación a las medidas de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a poner la cocina junto con el área el área de cocción, perdón, junto con el área de lavado, la heladera, cómo es el ancho mínimo, no solamente de lo normativo, sino también de la función, y también en las alturas, ¿sí? Cómo hacemos nosotros para medir la altura de la mesada, las cuestiones que tienen que ver con alcanzar o con llegar a algún sitio, ¿no? Y acá un ejemplo, por ejemplo, de una cocina en tira. La arquitecta Jordan la semana pasada le incorporó también las cuestiones de la función a la forma en relación a qué, a los mínimos de lo normativo. Por ejemplo, acá tenemos otra disposición de cocina, donde también habíamos visto la semana pasada cómo la función y la forma tienen también que ver con el ahorro, en este caso, de la circulación, ¿sí? En una cocina un poco más acotada en relación al largo de la mesada, nos da mayor posibilidades porque se aprovecha al 100% las cuestiones de la circulación en relación a las cuestiones propiamente de uso, ¿no? Del preparado, del guardado. Acá tenemos, por ejemplo, los cortes en los dos tipos, ¿sí? En los dos tipos de planteo. Y acá tenemos, bueno, algunas imágenes que corresponden con este armado, ¿no? La bacha por detrás, acá tenemos, ¿ven? La bacha integrada en uno de los ángulos, y como en este pasillo que teníamos acá, tenemos la posibilidad de incorporar algunos otros elementos de la mesa. Entendiendo que esta cocina puede ser abierta o cerrada, como tenemos en el ejemplo, o como tiene las imágenes, donde esa barra, como hablábamos recién, en la imagen que es la cocina con blanco, tenemos la parte de cocinar con la parte de desayunador, combinada con el área de circulación, y lo mismo sucede, que el área de lavado termina siendo también el lugar donde se puede hacer la tarea de los chicos, donde se puede hacer una preparación de alimentos, pero donde además tenemos el área de lavado.
o de preparación de alimentos. Como nosotros con las actividades principales podemos ir complementando con las actividades que le son anexas, ¿sí? En el caso de los baños, por ejemplo, hay un montón de funciones que se pueden complementar, aunque pareciera que no, que tiene que ver por ahí con alguna cuestión del preparado de los niños para el baño, los espejos y el área de baño que puede utilizarse también, por ejemplo, para maquillaje de las mujeres, para secar el pelo, digamos, no solamente el baño se usa solo para bañarse, digo, ¿sí? O solo para la función principal, sino también para hablar por teléfono, para un montón de cosas, ¿sí? Y acá tenemos una distribución, un poco volviendo a lo que había presentado la arquitecta la semana pasada, la relación antropométrica en relación también a las cuestiones de la normativa. Con respecto a las cuestiones de uso, ¿no? Tenemos otra disposición de baños, puntuales en el caso de la segunda imagen, y un baño un poco más completo con un área de guarda. Digo, acá tenemos una función anexa, ¿sí? Guardado. Y lo mismo sucede con los dormitorios. Como en los dormitorios no solamente la gente va a dormir, de ahí viene la palabra, sino que en realidad también pueden tener un área de estudio, un área de guardado, ¿sí? Pueden tener lugar para la tele, para libros, para la lectura, etc. Y cómo el mobiliario es tan importante en relación a la conformación del espacio, ¿sí? En relación al uso. Se van también estos espacios reorganizando todo el tiempo en relación a cambios en lo social, ¿no? Cómo se redefine la arquitectura en relación a los cambios que tiene la sociedad, ¿sí? El usuario permanentemente rediseña el espacio, por eso la arquitectura va mutando. Nosotros ayer durante la corrección, voy a volver un par de filmines atrás para que lo tengamos en cuenta, tenemos acá dos ejemplos, ¿no? Acá una cocina, ¿sí? Cerrada en el caso de la primera imagen, y cómo ahora las cocinas se empiezan a conectar mucho con el área social, ¿sí? La cocina es un espacio social casi, no tanto de servicio, en relación a las cuestiones que tienen que ver con la comunicación con el otro, la tele en el estar comedor. Antes las teles no estaban en el estar comedor, ¿sí? El estar en un lugar de visitas, ¿sí? Para tomar el café. La arquitectura fue mutando con el correr del desarrollo de las ciudades, con el correr del desarrollo de la sociedad, y la arquitectura ya es una arquitectura que fue mutando hacia una arquitectura más funcional, donde los espacios se integran, pero también forman parte de un cambio, ¿no? Un poco ayer comentábamos con el grupo, y no es una novedad, que hace rato que estamos viendo muchos cambios, hace un par de años con el tema de la pandemia y las cuestiones de COVID, como nosotros hoy, nuestra habitación es el lugar, o la cocina, hoy mismo yo en mi estar comedor, como mi estar comedor de repente es estar, es comedor, es sala de tele, y ahora es aula, ¿sí? Como a ustedes les ha pasado lo mismo, en relación a ¿qué? A algunas cuestiones que han cambiado de la sociedad, como por ahí yo esta mañana me levanté y me puse a trabajar también en el living de mi casa. Digo, o sea que no es solamente un espacio de trabajo como estudio, sino que también terminó siendo oficina, ¿sí? Un poco también es, como les digo, hoy aula, que es lo que a nosotros nos ha ido pasando. Nosotros antes, el lugar del estudio, los trabajos que tenían el desarrollo como el nuestro, ingeniería y arquitectura, necesitaban un tablero, y hoy con una computadora podemos estar trabajando en un bar, podemos estar trabajando en el aula de la facu, o trabajando desde el celular sin necesidad de tener todo el aparato que en relación a los avances tecnológicos antes necesitábamos, ¿no? Por eso hablo de que el usuario siempre rediseña el espacio en relación a las necesidades, y cómo las sociedades van avanzando, y cómo la arquitectura va mutando, ¿no? Siempre modificada por las condiciones del sitio, del entorno, de la sociedad, ¿sí? Bueno, acá tenemos otros ejemplos de dormitorios, ¿sí? Un poco similar a los esquemas que presentó Giordano la semana pasada, ¿sí? Y ahora, hablando
relacionando un poco de estas partes con ese todo en general, vamos a hablar de las áreas, ¿no? Que se conectan en relación a cada uno de los usos, que pareciera que fueran flechas, pero en realidad son áreas libres de circulación y vinculación, que son estos elementos que facilitan el traslado de las personas, de cosas en los espacios o en las edificaciones, ¿no? Pareciera que es una cuestión imperceptiva, pero que en realidad vincula los espacios y nos reúne como en conjunto, ¿sí? Que son también definidos como los espacios exteriores e interiores. Tenemos circulaciones que son horizontales, como los halls de distribución, foyer, los pasillos, y todos los patios y jardines y estares que conectan unos con otros, ¿no? Actividades, que son estas conexiones entre los espacios. Y conexiones de tipo vertical, como escaleras, escalinatas, rampas, y escaleras que son móviles, que son escaleras mecánicas, sensores, montacargas. ¿Sí? Son áreas de circulación y vinculación en donde nos movemos en el tiempo a través de una secuencia de espacios. Algunas de estas áreas pueden ser compartidas con otras actividades, como por ejemplo los estares, como por ejemplo cocheras, como veíamos la semana pasada en los antecedentes que vimos con arquitectura. Acá tenemos, por ejemplo, dos tipologías donde tenemos bien definidas dos áreas, ¿no? Las áreas principales de circulación y vinculación y áreas secundarias. ¿De qué van a depender esta categorización? De las relaciones entre los espacios y la jerarquía de los espacios que conectan, del diseño de cada local, de las puertas de acceso, de las limitaciones del espacio, y de la distribución del equipamiento en relación al uso, ¿sí? Nosotros tenemos circulaciones principales en la casa y tenemos circulaciones secundarias, tanto en el exterior como en el interior. Aquí vemos, por ejemplo, en un conjunto de habitaciones o un complejo hotelero, y acá tenemos algunas principales y secundarias en una sala, en un laboratorio, ¿no? Como tenemos las circulaciones principales, que son las que están en verde en relación a luz, y como tenemos las circulaciones internas, que tienen que ver con el acceso interno del personal. Y también vamos a decir que tenemos circulaciones forzosas en relación a la localización del equipamiento, la materialidad, etc. Bueno, acá tenemos algunos esquemas de función, por ejemplo, en las 4 primeras imágenes en relación al estudio de las ciudades, ¿no? Cómo estos esquemas de función también se pueden desarrollar desde la afuera. Y bueno, acá tenemos, del otro lado de la pantalla, esta imagen donde tenemos también incluidos dentro del desarrollo de los esquemas de función el exterior, ¿no? El patio, las entradas, las circulaciones, ¿sí? Las orientaciones, incorporando también los requerimientos de uso, lo normativo, la morfología. ¿Ven? Acá, por ejemplo, tenemos una vivienda, una localización, y acá tenemos un hall de un hotel, ¿sí? Entonces, tenemos las dos posibilidades. En la imagen donde tenemos la vivienda, tenemos en cuenta, por ejemplo, las orientaciones, la normativa, las cuestiones que tienen que ver con la vegetación, el entorno, las visuales, ¿sí? Y en el esquema de función del interior, esto que hablamos de las partes y el todo, ¿no? Tenemos áreas de muestra, la parte de marca, las áreas de circulación, la conexión entre las áreas, cómo se marcan los limitantes, ¿sí? Ven cómo tienen marcado, y es un esquema como rápido, ¿no? No tiene tanto pensamiento, tanto morfología como tiene más que pensamiento, ¿no? Esta cosa que tiene que ver un poco con la cuestión visual, rápidamente poder plantear una idea, ¿sí? Que nosotros llamamos idea de partido, para luego poder hacer el desarrollo de la arquitectura, ¿sí? Incluidas también las cuestiones de la morfología, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, marcadas las áreas, en el caso de la vivienda, con las medidas, ¿sí? Un poco lo que hacíamos, voy a volver un par de filminas, un poco lo que hacíamos acá, ¿no? No era arbitrario el diseño del esquema de función, sino que tenía que ver con una dimensión que yo ya venía estudiando, ¿sí? Que yo ya venía
previendo en relación a qué, a lo normativo, a las cuestiones de la materialidad, a las cuestiones del lenguaje, ¿sí? ¿En relación a qué? A las cuestiones que tienen que ver con la función y con la forma. Entonces, voy a dejar un segundo de compartir pantalla, si me ven. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora en relación a este estudio? ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos el estudio, por un lado, de las cuestiones que tienen que ver con la normativa, de la mano del teórico del arquitecto, y con el estudio de los antecedentes, de las funciones y de las formas. Cómo estos espacios, que en realidad eran primero actividades que se traducían en espacios, después se relacionaban con una normativa, y hicimos el estudio de los antecedentes. ¿Cuál es el próximo paso ahora? A escala del general, como hablamos recién, y del particular, las partes y el todo que conforman este sistema, vamos a hacer distintos esquemas de función en el terreno. Como estas funciones que hablábamos recién, las puedo yo plasmar en el terreno, tanto en el diseño de los espacios exteriores e interiores, dividido en áreas, por supuesto. Áreas de servicio, áreas sociales y áreas comunes. Lo vimos recién en la imagen. Arrancando por ese primer bosquejo, luego nosotros que tenemos que pasar a las cuestiones que tienen que ver con las partes y el todo. Cómo esas partes se van a conectar entre sí, dando lugar a o dando respuesta a las distintas definiciones y actividades del programa. ¿Sí? Y sería muy interesante también que tengamos en cuenta esto, ¿no? Como hay una función principal y hay un montón de funciones que le son anexas que se pueden ir complementando. Teniendo en cuenta siempre las cuestiones que tienen que ver con las circulaciones y con las áreas libres de circulación y vinculación, porque redefinir el vacío es lo más difícil, ¿sí? Nadie duda de que un dormitorio tiene que tener tanto por tanto, primero porque conocemos el mobiliario, vivimos en casas desde siempre, entonces dormimos, tenemos como el antecedente de la vivienda súper presente, porque nosotros vivimos en casas, ¿sí? ¿Qué pasa ahora cuando este vivir se conecta con una normativa, con una dimensión, etcétera? Pareciera como sencillo. Bueno, la redefinición del vacío y de las áreas que se conectan unas con otras, por ahí eso puede costar un poco más, y bueno, ahí viene el estudio de la forma, de la materialidad y demás. Ese es el próximo paso, ¿sí? Hice como medio rápido, me parece. Sí. Como que volé hoy. Está rápido ahí. Muy Hice muy sintética. rápido porque en realidad nos retrasamos un poquito con la conexión, entonces traté de hacer todo el tiempo como que aprovechar el tiempo. Pero bueno, era un poco aplicar los estudios que habíamos tenido la semana pasada con el estudio que ustedes habían plasmado para el día de ayer, y bueno, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Cómo se continúa en este proceso de diseño que arranca primero conociendo el tema? Ahora, pensando en cómo estos espacios se empiezan a conectar y tomando una idea de partido que tiene que ver con una prefiguración y con un presignificado de cómo ustedes quieren desarrollar el programa de la vivienda. Ahí hicimos el comentario ayer con la arquitecta. Hay cantidad de formas de vivir como personas en el mundo, entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo los espacios se redefinen en relación al equipamiento, en relación a la función y a la forma. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? ¿No? Fue muy clara, arquitecta, porque no tiene ninguna consulta. Bueno, espero que los antecedentes les hayan ayudado a entender un poquito cómo es la función de la arquitectura para la tipología de vivienda. Les voy a cargar el teórico para que lo tengan como ayuda de memoria de cómo armar estos esquemas de función, y en base a eso poder hacer la corrección de la asignatura. Profe, Sí. entonces para la clase que viene serían, bueno, las láminas que nos lleven, pero es los sitios, 4 sitios diferentes con diferentes orientaciones y eso, y le hacemos como el esquema de las burbujitas. No hace Claro, falta que le esa es un poco pongamos la idea. directamente. Esa es un poco la idea. Voy a tener un toque de la grabación para que no tengan miedo a las consultas.